Bueno, ahora vamos a pasar a la hoja gráfico. Aquí tenemos varios gráficos que vamos a hacer y les voy a explicar realmente cómo se hacen. Para empezar a hacerlos, porque ya los tenemos hechos, nos vamos a pasar a la otra hoja que la tengo en blanco ya, la misma gráfico en blanco, y vamos a ver cómo se hace el tema de los gráficos. Bueno, normalmente si tú te insertas, si tú estás seleccionando una celda dentro de la tabla y le das a insertar y eliges uno de los gráficos, en este caso vamos a elegir este de columnas agrupadas, ¿vale? Columnas agrupadas, pues él te coge ya el rango de la tabla, pero a veces no te lo coge como tú quieres o no te coge los datos que tú necesitas que aparezcan en el gráfico. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Vale, en este caso me ha cogido los totales, las devoluciones, que yo no las quiero, y también me ha cogido lo que tendría que estar en la leyenda, me lo ha puesto en el eje horizontal, y lo que tendría que estar en el eje horizontal me lo ha puesto en la leyenda. Entonces vamos a cambiar para que se nos quede como queremos que se nos quede. Entonces le damos ahí en el espacio en blanco del gráfico. No pinchemos aquí porque entonces iremos a otro sitio, sino aquí en la parte blanca de aquí de la esquinita, le damos al botón derecho y decimos seleccionar datos. Vale, entonces cuando le damos a seleccionar datos nos aparece esta ventanita, ¿vale? Entonces aquí vemos que las leyendas están aquí. Las leyendas es lo que estaría en esta parte de aquí. Esto sería la leyenda del gráfico, que nos salen los colores y los conceptos de cada color. Vale, pero realmente nosotros no queremos que esto esté aquí, sino aquí lo que queremos que esté aquí en la leyenda son las empresas. Entonces, como vemos aquí, las empresas nos las ha puesto en etiquetas del eje horizontal. ¿Vale? Entonces, lo que esté aquí en etiquetas de eje horizontal es lo que estaría en la parte de abajo del gráfico, en cada uno de las columnas, de los grupos de columnas. Y lo que esté aquí en la leyenda, que son estos colores con conceptos, es lo que va a aparecer en esta parte de aquí. Vale, pues en este caso lo que podemos hacer es pinchar aquí en el botón este que dice cambiar fila y columna, y si le damos aquí, pues se nos coloca como nosotros queremos. En este caso se nos pondrían las empresas en la leyenda y los tipos de combustible en la parte esta de aquí del eje horizontal.